Octavo principio. Manténgase siempre a la ofensiva. No vayas a donde conduzca el camino. Ve más bien allí donde no hay camino y abre un sendero. Ralph Waldo Emerson, 1803-1882, ensayista y poeta norteamericano. Normalmente la mayoría de las personas y los grupos, especialmente las empresas, adoptan una actitud defensiva. Cuando las cosas se tuercen, se achantan y se preparan para capear el temporal. Lo que pretendo es que no vuelvan a pillarlo nunca en una postura mental defensiva. No puede esperar que las cosas salgan bien sin hacer nada. En lugar de eso, analice la situación, prepárese para lo peor con planes para emergencias y actúe a la primera oportunidad. Tendrá que estar siempre preparado para actuar, en cualquier circunstancia, sabiendo y esperando ganar cada vez que ponga un pie sobre el terreno. Para lograrlo, debe cambiar la actitud y adoptar una forma de pensar que le permita estar a la ofensiva en todo momento. Las relaciones humanas dentro de nuestros equipos, familias y comunidades son difíciles de por sí, pero cuando se cruzan los límites culturales e interactuamos con otros equipos, familias y comunidades, pueden ser muy complicadas. Los malentendidos en las relaciones personales, el conflicto en las empresas y la guerra entre las naciones forman parte de la experiencia humana y lo serán durante mucho tiempo. Aunque buscar una solución que satisfaga a todos a nivel personal, empresarial y de equipo es importante y loable, resulta claramente difícil a nivel geopolítico y de empresas multinacionales. Por ello creo que las tácticas, estrategias y herramientas poco convencionales utilizadas por los SEAL, potenciadas por una mentalidad dispuesta a la ofensiva, constituyen un valioso bagaje para líderes que operan en la escena mundial. Y dado que la creciente globalización nos sitúa a todos en la escena mundial, estas competencias también son valiosas para las pequeñas y medianas empresas. Cuando se está sumido en el reto de dirigir una empresa en un entorno que se asemeja más a un campo de batalla que a una sala de juntas, insisto, no se conforme con la esperanza de ganar e incline la balanza a su favor. Las competencias avanzadas necesarias para ganar con una actitud ofensiva incluyen desarrollar una confianza inquebrantable, explotar su conciencia, hacer lo inesperado y dirigir ejecutando rápidamente. Ya sea en el hogar, en el trabajo o incluso mientras se divierte, su forma de pensar y de abordar las oportunidades y amenazas determinarán si es el vencedor o la víctima. El destino puede golpearnos en cualquier momento, en cualquier lugar. Para tener éxito en el método de los SEAL, debe desarrollar su actitud ganadora y convertirse en un líder más orientado hacia la ofensiva. Desarrolle una confianza inquebrantable. La mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Abraham Lincoln, 1809-1865, presidente de Estados Unidos. Como debe de recordar, cuando abordé en este libro el tema de la resiliencia emocional, le expliqué que mientras estaba en el equipo SEAL 3, realicé el programa SCARS, 300 horas de entrenamiento agresivo y en actitud ofensiva de combate cuerpo a cuerpo durante 30 días. Ese fue mi primer curso de confianza en mí mismo. Mi entrenamiento en artes marciales me había dotado de experiencias y herramientas valiosas, pero sabía que todavía me quedaba mucho camino por recorrer. El instructor jefe, Jerry Peterson, me dijo: Mark, tienes que desaprender el lenguaje del karate. Si te bloqueas, estás muerto. La naturaleza defensiva del karate me había hecho adquirir un lenguaje defensivo que, sin darme cuenta, entrenaba a mi cuerpo para responder lentamente o no responder en absoluto a las oportunidades y las amenazas reales. En ese momento me di cuenta de que tenía que cambiar mi lenguaje para cambiar mi conducta. Esto va más allá de alimentar el perro del valor y ser positivo, pues se puede ser positivo y seguir utilizando palabras débiles, que te dejan sin poder.
Cuando empleaba palabras como defensa, bloqueo y desvío, mi mente enviaba señales a mi cuerpo para que se retirara, protegiera y redujera la velocidad. Las palabras suscitan imágenes, de manera que las imágenes de mi mente también eran defensivas y débiles. Sin darme cuenta, había socavado mi capacidad de permanecer totalmente entregado. Esto fue una gran sorpresa para mí. Aunque había definido claramente el punto de referencia y la fuerza física, el enfoque frontal y la fortaleza mental para superar el entrenamiento de los SEAL, todavía no estaba programado para vencer. Entendía el concepto de hablarse a uno mismo positivamente en un momento de presión, pero no lo había aplicado para acabar con el lenguaje defensivo y débil de mi vocabulario y sustituirlo por palabras y frases más fuertes y orientadas a la ofensiva. Si también le pasa a usted lo mismo, entrenémonos. Explote su fortaleza mental. Jerry nos inculcó la necesidad de mantener una mente positiva y un lenguaje y unas tácticas orientados al ataque para conservar la ventaja y mantener a nuestros atacantes desconcertados y en actitud defensiva. Cuando ensayaba con nosotros como si fuéramos maniquís de prueba, todo lo que fuera o pareciera defensivo era abordado con violencia de acción, una expresión SEAL para la agresión controlada aplicada a un problema militar. Se abría paso entre nosotros como si fuéramos de mantequilla, demostrando que una mentalidad defensiva te puede frenar. También estaba tratando de chincharnos para que pudiéramos enfrentarnos a nuestro bagaje emocional y controlarlo mejor. Muchas veces nos poníamos en fila a los 30 en el terraplén situado frente al campamento de los SEAL y luchábamos unos contra otros durante una hora entera, sin interrupciones. Cuando queríamos parar, los instructores nos obligaban a continuar. Uno de ellos era un SEAL llamado Lew Hicks. Era especialmente agresivo, y creo que le gustaba demostrarlo conmigo porque yo desarrollaba rápidamente mis capacidades, y eso me convertía en un blanco excelente. Hacia el día 20 me sentía más flexible y confiado, y mis movimientos y mi estilo eran más de ataque. Liu decidió ponerme en mi sitio durante unos combates muy duros y, por descontado, provocó mi respuesta emocional. Si he de ser franco, quería matarlo. Justo cuando iba a exhibir ante él mis impresionantes capacidades, una pretensión perdedora, debería decir, oí en mi mente la voz de mi mentor, el gran maestro Nakamura, repitiendo la advertencia de Jerry. El karateka, le hace guerrero, no debe perder el control de su mente y sus emociones. Pude recuperar el dominio de mis emociones recurriendo a mis técnicas de fortaleza mental y proseguir el entrenamiento. Al reparar en mi confianza y tranquilidad renovadas, Liu no tardó en perder interés y se fue a atormentar a otro aspirante. En los 10 últimos días me propuse tener una mentalidad tan dispuesta al ataque como fuese posible y al mismo tiempo recurrir a mi caja de herramientas para la fortaleza mental a fin de mantener el control emocional. Ambas cosas deben ir a la par. Una mentalidad ofensiva es el vehículo que le permite enfocar hacia el objetivo su energía emocional de forma controlada. En combate, un estado emocional entrenado e intenso puede parecer un tanto colérico a los ojos de alguien poco adiestrado y es muy intimidante. Sin embargo, no es cólera, es energía controlada. Desde entonces, he trabajado para desarrollar más control y resiliencia. Con una inquebrantable confianza pulida mediante un estilo de lenguaje atacante y fortalecida mediante el dominio emocional y la fortaleza mental, está en el buen camino hacia una actitud ofensiva al estilo SEAL. Pero el cerebro humano es extraordinariamente complejo y posee muchos mecanismos de supervivencia que pueden constituir potenciales trampas mentales. Dichas trampas quizá le pongan la zancadilla y hagan que sus esfuerzos fracasen, por muy orientado al ataque que se sienta. Evite las trampas mentales. Una mentalidad atacante le exige hacer juicios rápidos, y una firmeza inquebrantable requiere que podamos confiar en tales juicios.
No obstante, todos padecemos ciertas trampas mentales que nos llevan a tener una impresión muy pobre de los juicios repentinos. Las trampas mentales hacen que opciones de decisiva importancia se conviertan en campos minados por percepciones defectuosas. Cuando sabe dónde están las minas, puede evitarlas y por lo tanto seguir adelante con la solidez y la roqueña certidumbre de un SEAL. Quizá la más común de las trampas mentales sea el sesgo de confirmación. Dicho en pocas palabras, tan pronto como cree que algo es cierto, tratará de confirmarlo para apoyar su punto de vista y se cerrará a la evidencia de lo contrario. El sesgo de confirmación es una de las muchas trampas mentales en las que caemos y que alteran la toma de decisiones. Otras trampas mentales con las que debe tener cuidado son la tendencia a evitar aquello de lo que duda en lugar de investigarlo. Un buen ejemplo es el yoga. Durante muchos años la mayor parte de los norteamericanos pensaba que el yoga era para mujeres, debiluchos o ancianos con toallas en la cabeza. En realidad, es un programa de desarrollo personal increíblemente avanzado que le conquistará y le cambiará la vida. He ayudado a terminar con ese mito enseñando mi yoga SEAL Fit a miles de personas, incluyendo a muchos Navy SEAL. Pensar que le debe algo a la gente que le ofrece algo. Piense en los Hare Krishna de los aeropuertos regalando flores o en las organizaciones benéficas que le mandan gratuitamente etiquetas con su dirección. Reaccionamos a esas obvias manipulaciones porque nos sentimos obligados a corresponder tras haber recibido algo gratis. Creer que si algo es bueno para un conocido, también tiene que ser bueno para usted. Esta forma de sesgo de confirmación demuestra una mentalidad de rebaño, cuando se lleva a cabo a gran escala. Aunque algunas recomendaciones pueden ser buenas en un negocio, cabe la posibilidad de que le afecten negativamente si no son adecuadas para usted. Si el recomendante y usted tienen diferentes necesidades o maneras de ser, difícilmente les van a satisfacer las mismas cosas. O si el rebaño corre hacia un precipicio como el del escándalo Ponzi y el fraude piramidal Madoff. Esperar al aval social antes de actuar. Esto es lo contrario de la mentalidad gregaria. Mucha gente no quiere adoptar algo nuevo hasta que no lo haga una mayoría, por ejemplo una tecnología o las tendencias en la moda. Con esta mentalidad puede perder grandes oportunidades. Warren Buffett es famoso por decir que el momento de invertir en bolsa es cuando todo el mundo vende, y el momento de vender es cuando todo el mundo compra. Aferrarse a las cosas una vez que se poseen. Esta trampa provoca que la gente se aferre hasta el final a unas acciones o una idea de negocio que están mal. Quien cae en esta trampa mental nunca renunciará, incluso si hay una buena razón para hacerlo. Inflar el valor o la veracidad de las ideas, el pensamiento y las decisiones de figuras de autoridad. Esta tendencia refleja un deseo de vincular la causalidad a nuestras creencias. Por desgracia, el vínculo causal entre la veteranía, en el cargo o en el rango, y las buenas decisiones es estadísticamente irrelevante. Siempre hay que cuestionar a la autoridad. Para realizar una interesante lectura suplementaria sobre las trampas mentales y los modelos para evitarlas, recomiendo vivamente el revolucionario Thinking, Fast and Slow, de Daniel Kahneman, galardonado con el Premio Nobel en Ciencias Económicas de 2002. Eche también un vistazo al trabajo de Charlie Munger, vicepresidente de la compañía Warren Buffett, valorada en $30.000 millones. Ha pronunciado numerosas charlas sobre este tema muy profundas. Si brillantes multimillonarios como Buffett y Munger no terminan de confiar por completo en sus mentes, casi seguro que usted y yo deberíamos andarnos con cuidado. Active su radar. El valor supremo de la vida depende de la conciencia y el poder de la contemplación, más que de la mera supervivencia. Aristóteles, del 384 a.C. al 322 a.C.
filósofo griego y polímata. Cuando aún no había cumplido 30 años, tomaba las baladronadas por confianza. Con sendos títulos de contabilidad y asesoría, con un recién ganado cinturón negro y camino de ser un SEAL, estaba convencido de ser la bomba. Hasta que una noche, estando de permiso durante las vacaciones de invierno en la escuela de aspirantes oficial, aprendí una nueva lección. El día de Nochevieja, en Lake Placid, Nueva York, donde mi familia tenía una casa de vacaciones, mi hermano Brad y yo fuimos a un bar casi a la hora de cerrar, un poco más tarde de lo conveniente para estar fuera de casa. Llevaba la cabeza rapada y probablemente proyectaba una actitud de sentirme especial que debía de fastidiar a los locales. En aquella época también me fastidiaba a mí. Al tiempo de pedir algo de beber, me fijé en la camarera, le sonreí y le pregunté su nombre. A decir verdad, acababa de ser puesto en libertad después de pasar un mes en lo más parecido a una cárcel. En la escuela de aspirantes oficial no les gustaba mucho la vida social. En realidad no les gustaba nada. Y andaba buscando a alguien a quien tomar de la mano que no fuese mi hermano. Pero ella no pareció muy emocionada y cuando gritó «¡Jimmy, aquí hay otro!», yo no tenía ni idea de con quién hablaba o a qué se refería. Pero viéndolo en retrospectiva, es evidente que no estaba interesada. De repente, un tipo pequeño y ágil, que rondaría los 30 años, se me echó encima por detrás y me pasó los brazos por el cuello haciéndome una llave de estrangulación. Decir que bajé la guardia debido a lo tarde que era y a que deseaba atraer la atención de una dama sería quedarse corto. El ataque me dejó aturdido. Una parte de mi cerebro deseaba que todo aquello fuese un error. Finalmente, cuando ya estaba perdiendo el conocimiento, empecé a luchar con el tipo. Demasiado tarde. Caí al suelo desmayado, y si mi hermano no hubiese vuelto de los lavabos justo en ese momento, podrían haberme matado. Cuando volví en mí después y me levanté, estuve un rato sintiéndome como un tonto. Vi a mi hermano mantener una parte con mi atacante. Tomé a Brad de un brazo para evitar una repetición y luego lo arrastré fuera de allí. Aquel momento fue decisivo en mi vida. Hasta entonces, pensaba, honestamente, que podía defenderme contra cualquiera y en cualquier situación. Diablos, incluso era cinturón negro de karate. Tras reflexionar sobre la situación, mientras me cuidaba durante las 2 semanas siguientes el cuello lastimado, comprendí que mi entrenamiento en karate solo había empezado. De hecho, el estar alerta, y no únicamente la capacidad de dar un puñetazo, es una capacidad cuyo valor radica en evitar el peligro o una confrontación, y en permitirte sobrevivir cuando te ves envuelto en una pelea, pese a tus mejores esfuerzos. Comprendí que la auténtica e inquebrantable confianza llegaría cuando desarrollase mi capacidad para mantenerme al tanto de mi entorno todo el tiempo, de modo que nunca volviese a ser sorprendido con la guardia baja y reducido otra vez a la inmovilidad. En los equipos SEAL utilizamos el sistema Color Cooler, así llamado por el teniente coronel Jeff Cooper, quien lo empleaba para los ejercicios de tiro, a fin de agudizar nuestro estado de conciencia como un radar interno. Cada color representa diferentes estados de conciencia, desde la ignorancia hasta la acción violenta. El blanco significa ausencia total de conciencia acerca de nuestro entorno. El amarillo representa una posición de alerta, rastreando amenazas y oportunidades. El naranja es una escalada de la etapa de preparación, listo para pelear o subir la intensidad si es necesario. Finalmente, el rojo representa el compromiso total con la acción. Dispara y sigue adelante. Un SEAL aprende a estar en el nivel amarillo como punto de partida desde el que es posible actuar con rapidez y sorpresa en caso de localizar al enemigo. Le recomiendo que haga lo mismo. Como no es probable que vaya a enfrentarse a situaciones de vida o muerte, ¿ante qué clase de amenaza un enemigo necesita estar alerta? Su enemigo es su competencia, ya sea una persona que aspira a su puesto o una organización cuyo producto compite con el suyo en un mercado determinado.
Una amenaza podría ir desde signos de advertencia de que el mercado está cambiando hasta el último producto de su competidor derrotando al suyo en todos los campos, o un colapso financiero global que puede implicar despidos temporales o incluso la quiebra de su empresa. El ejercicio del radar amarillo, al final de este capítulo, y la integración de conceptos como buscar oportunidades ocultas, desarrollará su estado de conciencia situacional al tiempo que reforzará también sus capacidades de conciencia interior. Pero, como los SEAL, usted debe aprender a actuar rápida y agresivamente cuando sea consciente de las amenazas a las que se enfrenta. Debe también tomar ventaja de las oportunidades mediante la innovación y la adaptación, y haciendo lo inesperado para dejar a sus competidores desprevenidos. Haga lo imprevisible. Las reglas se hacen para quienes no están dispuestos a inventar las suyas propias. Chuck Yeager, nacido en 1923, general de brigada retirado de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos. Con el sexto principio, hemos aprendido a destruir cosas para poder así reconstruirlas mejor. Lo que queremos ahora es rehacer nuestros procesos mentales y reconstruir nuestra manera de observar el mundo para poder hacer lo inesperado y conseguir resultados poco convencionales, léase, extraordinarios. Hacer lo inesperado nos exige fundamentalmente mirar las cosas desde un ángulo diferente al resto de la gente. Cuando uno se entrena para ver lo que otros no ven, se libera la creatividad innata que existe dentro de nosotros. La gente, por lo general, espera que los demás sigan las reglas, ya sea el reglamento de una competición o algo más abstracto como las normas culturales. De ello, se sigue naturalmente que hacer lo inesperado equivale a veces a romper las reglas. En los equipos SEAL enfocamos las cosas a modo de hoja en blanco. Todas las opciones están sobre la mesa. No seguimos las reglas del enemigo. Ni siquiera nuestras propias reglas se han quedado obsoletas y ya no sirven. No nos aferramos a la situación establecida y no nos gusta hacer las cosas de la manera en que se hacían en el pasado. Una característica clave de una forma de pensar poco convencional es la capacidad de saber cuándo hay que aplicarla. Romper las reglas dentro de unos límites éticos es una cualidad única y de nivel avanzado que permite a los SEAL aprovechar oportunidades donde otros no esperan que surjan o que ni siquiera son capaces de ver. Cuando una persona, una cultura o un sistema se aferran siempre a hacer lo mismo y del mismo modo, pueden surgir enormes posibilidades si encontramos la manera de investigar o de hurgar en sus rutinas. Cuanto más extremas son las circunstancias, como en el caso de guerra declarada, más extrema es también la ruptura de las reglas. Mientras estuve en los BATS, a los instructores les gustaba decirme: Divine, si no engañas, no estás poniendo todo tu empeño. No nos estaban diciendo a mis compañeros y a mí que fuéramos mentirosos y tramposos, sino que pensáramos de forma no convencional y trascendiéramos los límites de las reglas y normas de conducta aceptadas. Quiero dejar perfectamente claro que no estoy recomendando una conducta poco ética, sino una conducta poco convencional. ¿Hay diferencia entre ellas? Por supuesto. Los SEAL también reciben una estricta formación ética. Recordemos la escala de valores de los Navy SEAL, que les permite distinguir muy bien qué reglas conviene romper y cuándo. ¿Qué reglas hay que romper? Llegados a este punto, usted ya dispone de una sólida base ética que conforma su actitud y sus principios que, juntos, crean unos potentes valores de referencia que lo mantienen con los pies sobre el suelo y la mirada fija en el camino correcto. Teniendo esto en cuenta, ¿cuáles son las reglas a romper? La respuesta no es sencilla, ya que en realidad depende de la situación. De manera general, las reglas a romper son aquellas que representan patrones de conducta poco convincentes, construidos quizá sobre modos de pensar desfasados o estructuras que obstaculizan su rendimiento, como las reglas sobre cómo hay que hacer las cosas establecidas por los veteranos de las empresas
que no han adoptado las nuevas tecnologías que podrían mejorar la productividad o la eficacia. Le ciegan a usted o a su competencia o limitan sin querer otras opciones perfectamente adecuadas para hacer las cosas, como la opinión militar imperante de que el equipamiento civil no es adecuado para las operaciones especiales, regla que rompió el comandante McRaven del equipo SEAL 3 cuando decidió utilizar motos de agua oscurecidas y con silenciador en circunstancias tácticas durante la década de 1990. Están desfasadas, son poco prácticas y resultan poco éticas para nuestra forma de ver el mundo. Van en contra de normas internacionalmente aceptadas o son completamente estúpidas y fáciles de explotar sin exponerse. Por ejemplo, una mujer afgana que busque un empleo en el que trabajará junto a hombres está rompiendo las reglas culturales de su país, aunque pocos patrones de países no musulmanes defenderán esa norma restrictiva. El SEAL retirado Lance Cummings, mi actual director de formación de SEAL Fit, cuenta la anécdota de cuando su pelotón penetró en una instalación de los marines para probar su seguridad y preparación. Los marines, al tanto de la prueba, redoblaron sus protocolos de seguridad. Cummings y sus hombres anticiparon esta jugada, de modo que acudieron al departamento local de bomberos para que los ayudaran. Esa misma noche, atravesaron las puertas de la base a bordo del camión de bomberos que acababan de requisar haciendo sonar las sirenas. Los marines no tenían ni idea de que acababan de ser engañados porque a los guardias de la entrada no se les había enseñado a romper ninguna regla, sino a cumplirlas. Los SEAL rompieron la regla cultural de los marines que hace hincapié en el orden y la disciplina y rechaza el incumplimiento de las normas aceptadas. Lo que preocupaba a los SEAL era cumplir su misión. Sus métodos poco convencionales le resultaron prácticos aunque pusieran en un aprieto a unos cuantos marines que montaban guardia en la puerta. En una historia similar, durante mi despliegue en Irak como oficial de reserva, me enteré de que el destacamento USOCOM de los marines, asignado al equipo SEAL 1, había llegado con vehículos fabricados para moverse por el desierto. Me preguntaba cómo iban a poder cumplir su misión, ya que los camiones no eran en absoluto adecuados para el entorno urbano y bajo gran amenaza de bombas al que se enfrentaban los marines en Bagdad. Lamentablemente, no podrían hacer nada durante los 6 meses que tardaría el sistema de compras de los marines en conseguir nuevos camiones blindados, ya que ni siquiera podían abandonar el recinto de los vehículos de que disponían. El destacamento regresaría a Estados Unidos después de haber quedado en ridículo. Afortunadamente para los marines, a los SEAL no les importaba romper con las reglas para asegurarse de que sus compañeros pudieran luchar como estaba previsto. Al enterarse de la situación durante la reunión diaria de operaciones, el oficial al mando se volvió hacia Johnson, el oficial encargado de compras, a quien afectuosamente llamaba su especialista en reasignación de activos. Y le dijo simplemente: Bart, consíguelo, ya conoces el trato. El oficial encargado de compras, Johnson, sonrió y comenzó a dar instrucciones a un subalterno. Una semana más tarde, vi que 10 camiones blindados Humvees atravesaban la puerta de entrada. Los marines se quedaron asombrados y se mostraban agradecidos mientras se sumaban a los SEAL en los vehículos blindados. El comandante se aseguró de que el favor fuera devuelto por triplicado a la unidad de la Guardia Nacional que había donado los vehículos a los marines. Ejercicio práctico del método de los SEAL. Sepa cuándo romper las reglas. Utilice las preguntas siguientes para definir algunos límites a la hora de romper reglas y para saber cuándo hacerlo. 1. ¿Es una regla ética de acuerdo con lo que para usted es ético? 2. ¿Es una regla legal de acuerdo con su sistema jurídico? 3. ¿Cuál es la ventaja potencial que obtendría si rompiera la regla? 4. ¿Le causaría problemas graves romper la regla si fuera descubierto por las autoridades? 5. ¿Es mejor pedir perdón
que pedir permiso en este caso? 6. ¿Saldría alguien herido si rompiera la regla? 7. Si alguien saliera herido, ¿serían únicamente los malos? Y 8. ¿Qué es lo peor que podría pasar? ¿Cuáles serían las consecuencias si leyera sobre ello en el New York Times al día siguiente? En el caso anterior, ¿qué reglas se rompieron? Fundamentalmente, las que rigen para los sistemas de compras del Cuerpo de Marines y de la Guardia Nacional. Sin embargo, cualquier veterano de guerra sonreiría y diría: nada importante. Es algo que sucede constantemente en tiempos de guerra. Esa es mi opinión. Los SEAL rompieron las reglas al saltarse el sistema. Los marines aceptando y utilizando los Humvees y la Guardia Nacional aceptando de entrada el pedido de los SEAL. Pero a nadie le importaba porque había una guerra de por medio y las reglas, creadas para tiempos de paz, estaban obstaculizando el funcionamiento. En última instancia, el contexto de una situación será el factor decisivo para adaptar las normas y en qué medida hacerlo. En ese escenario de combate, nadie iba a cuestionar al oficial responsable de los suministros porque lo que hizo fue decisivo para una misión de alta prioridad. En tiempos de paz, sin embargo, sus actos podrían haberlo llevado al calabozo. Reglas que hay que romper inmediatamente. Una forma de pensar poco convencional también nos exige que investiguemos las reglas que rigen nuestra conducta personal y que rompamos aquellas que ya no nos sirven. Cuando lo hagamos, nuestra creatividad aumentará y conducirá hacia la innovación y mejores resultados. Para empezar a adoptar una forma de pensar ofensiva, examinaremos algunas reglas comunes y analizaremos cómo podemos enfocarlas de una manera poco convencional. Rompa esas reglas y estará mejor encaminado hacia el éxito. Romper la regla número 1. Tener que ser capaz de realizar múltiples tareas a la vez. Por si no se ha enterado, el mito de la multitarea para ganar en eficacia ha pasado a la historia. Sin embargo, sigue ejerciendo una poderosa influencia entre nosotros, especialmente con la introducción del iPhone y otras tecnologías inteligentes que nos permiten distraernos con cantidad de cosas molonas en lugar de concentrarnos en lo que se supone que debemos hacer en ese momento. Aunque su cerebro sea capaz de gestionar múltiples secuencias de procesamiento, como mascar chicle y rascarse la barriga, en realidad solamente puede concentrarse en una cosa cada vez. Según Gary Keller, autor de The One Thing, la multitarea produce más errores debido a la tendencia mental a favorecer la nueva información con respecto a la antigua. Un sentido del tiempo distorsionado, exigiendo más tiempo del necesario para realizar las cosas importantes. Pérdida de tiempo a medida que va pasando de una tarea a la otra y viceversa. Keller calcula que se pierde un 28% de la jornada de trabajo. Reducción de la capacidad cerebral dedicada a cada tarea, con el riesgo de rendir menos en todas ellas. Por último, es interesante observar que el estudio de Keller descubrió que quienes acometen múltiples tareas al mismo tiempo son más infelices que quienes se centran en una sola cosa a la vez. Romper la regla número 2. Con las buenas maneras no se obtiene nada. Soy un tipo muy majo, pero si me vieran frente a una nueva clase al comienzo de Kokoro Camp, probablemente no pensarían lo mismo. En esos momentos, quien pasara por allí podría confundirme fácilmente con un monstruo, aunque no haya ni un solo pensamiento negativo en mi cabeza. La absoluta concentración suele confundirse a menudo con severidad, frialdad o incluso con maldad. No pasa nada. Se puede ser al mismo tiempo buena persona y estar intensamente concentrado, dispuesto a ganar. En esos momentos de concentración total, las personas importantes, aquellas que realmente le conocen, saben que usted está poniendo su cara de póker y que no pretende ser brusco o seco, aunque lo parezca. En nuestra sociedad y en nuestras empresas, ser buena persona significa normalmente que para llevarse bien con la gente hay que hacer la pelota, ceder a la presión de los colegas,
doblegarse ante el jefe, considerar un triunfo como un empate y dejar que los jugadores B sigan en el equipo para no darles un disgusto. Todo esto son recetas para la mediocridad. No hace falta ser malo para ganar, y la gente buena no tiene por qué salir perdiendo. Romper la regla número 3. Cuanto más, mejor. Esto suele ser verdad en algunos pocos casos, y sin embargo, es una creencia dominante en nuestra sociedad. Cuando se asciende a alguien en el escalafón, se le asigna más responsabilidad, aunque ello no redunde en interés de esa persona ni de la organización. Las empresas más grandes son consideradas mejores por los mercados, aunque cuanto más grande sea una organización, más se alejará de su objetivo original y de sus clientes, inversores y partes interesadas. Cuanto más abarrote su lista de cosas por hacer con tareas, compromisos, proyectos y roles de liderazgo, el trabajo que realice tendrá menos sentido. Es mejor aplicar los principios KISS y hacer luego únicamente aquellas cosas que respondan a las metas importantes de su vida y su trabajo. Lo mismo se puede aplicar a nivel de empresa. Trate de hacer menos cosas mejor, limitando su trabajo diario a entre 1 y 3 tareas importantes, y que se correspondan con las metas que usted se haya fijado. Romper la regla número 4. Hay que pelear limpiamente. ¿Cree que ese borracho de la taberna local va a evitar las jugadas sucias cuando le ataque? ¿Cree que un colega suyo que compite contra usted va a resaltar los detalles favorables de su proyecto cuando haga usted una presentación ante sus jefes? El propio acto de luchar, le hace competir, es injusto, de manera que no existe tal cosa como una pelea limpia. Se tiene que pelear, ya sea a puñetazos de verdad o en una sala de ejecutivos. Debe adoptar una actitud de ataque y poco convencional. Eso equivale a ser agresivo y a utilizar la sorpresa y la velocidad para derrotar a sus contrincantes. Sin embargo, puede ser intensamente competitivo y ser al mismo tiempo súper cooperativo. En los SEI nos entrenamos juntos cada día, una empresa muy de cooperación y que fortalece el equipo. Sin embargo, cada sesión de entrenamiento se convertía en una competición feroz para estimular la intensidad y nuestro espíritu de triunfo. Las mejores empresas presentan el mismo equilibrio entre competencia y cooperación. Este equilibrio exige una profunda confianza en sus habilidades y en el poder personal que usted aporta para poder ayudar a los demás sin sentir que está arriesgando su propio triunfo en el proceso. Romper la regla número 5. Decir siempre la verdad. Puedo oír los clamores de protesta. Pero, en serio, ¿quién que esté leyendo estas líneas no ha dicho nunca una mentira? Lo que quiero decir es que lo importante es saber qué verdad se debe decir a cada persona. Todo, parte o nada. A veces conviene filtrar la verdad para proteger a los demás o para engañar a un adversario. En ocasiones es mejor mantener la boca cerrada y dejar que piensen que eres tonto, en lugar de abrirla y demostrar que lo eres. Un ejemplo del anterior es si usted tiene información que podría ser perjudicial para la reputación de su jefe. Puede que éste metiera la pata e hiciera algo estúpido, pero ello no lo define como persona y no le corresponde a usted agravar más la situación. Si le preguntan si sabía lo que pasaba, puede optar por no meterse en camisa de 11 varas y mantener la boca cerrada. Por otra parte, a veces es mejor hablar que permitir que otra persona se aproveche de usted. Un ejemplo de este escenario es cuando sabe que un colega está haciendo algo que podría perjudicar gravemente la capacidad del equipo de cumplir su misión. En este caso, su lealtad hacia la organización y el equipo supera a su lealtad para su colega. En lugar de mentir o guardar silencio para protegerlo, podría decirle que ya ha hablado con el jefe y que éste será más benévolo si él mismo confiesa. Con esta pequeña mentira, le proporcionará la ayuda que necesita sin poner en peligro el equipo o la misión. O si la situación realmente lo merece, puede decir la verdad a quien corresponda. A veces,
ser virtuoso implica tomar decisiones difíciles. Romper la regla número 6. Hacer 3 comidas al día. No he hablado mucho de nutrición en este libro, pero como líder que busca resultados extraordinarios, usted debe entender que la manera en que alimenta su cuerpo y su mente es fundamental. Creo que la nutrición representa al menos el 50% de su rendimiento. El mito de las 3 comidas se fue desarrollando debido a los horarios de trabajo de la era industrial, pero el cuerpo humano está diseñado para comer cuando lo necesita. Yo como cuando tengo hambre durante el día, lo cual me permite tener libre mi valiosa hora de comer. Para los líderes de élite, el almuerzo es el tiempo para entrenar, durante el que se puede hacer una sesión de ejercicios, practicar sus competencias MDS, dar un paseo o hacer algo que no tenga nada que ver con el trabajo para refrescar su mente, su cuerpo y su espíritu. En cuanto a la comida, me gustan la dieta vegetariana y la paleodieta modificada. Evite los azúcares y los carbohidratos de los productos procesados, cereales, pasta y pan. Y confíe en las proteínas de la carne magra o de las fuentes vegetarianas como las nueces, así como los carbohidratos de las frutas y las hortalizas y grasas de fuentes saludables como los aguacates y el aceite de oliva. Menos es a veces más, pero atracarse de vez en cuando es fantástico para confundir al cuerpo y acordarse de lo bueno que es comer poco. Mi regla general es portarme bien el 80% de las veces y luego pecar a fondo el otro 20%. La vida es demasiado corta para privarse de caprichos, y así los esperará con ilusión. Para un análisis más a fondo de la nutrición, eche un vistazo a mi libro 8 Weeks to SEAL Fit. Romper la regla número 7. Sea siempre auténtico. Quiero que sea auténtico con su propio equipo. La autenticidad es fundamental en un cargo de liderazgo. Pero mucha gente tiene dificultades para ser auténtica con las personas a las que no conoce bien. La timidez y la incapacidad de ser usted mismo es un problema para un líder, de manera que a veces tendrá que fingir hasta que lo consiga. En esos momentos debe limitarse a representar su papel. Aprender a actuar le permite tener la capacidad de ganarse a su público de una manera que poca gente consigue. Para ser un buen actor, debe salir de su caparazón y conectar con su gama completa de emociones. Luego, debe aprender a utilizar esas emociones a voluntad y mostrarlas de manera impactante. Asista a clases de actuación o para aprender a hablar en público para mejorar su forma de actuar cuando interactúe con un nuevo equipo o con agentes menos familiares de su organización. Romper la regla número 8. Nada bueno es gratis. En el mercado de hoy, la mercancía más valiosa es la confianza. ¿Cómo nos ganamos la confianza de nuestros clientes? Ayudándoles a alcanzar sus metas sin pedirles nada a cambio. Los consumidores lo esperan cada vez más en forma de cosas tales como informes, muestras o consultas gratuitos. Y lo que les ofrezca debe tener valor real. No sirve si les ofrece algo que no puedan utilizar o usar. Cuanto más valioso sea lo que ofrezca a sus clientes, más posibilidades habrá de que inviertan su duramente ganado dinero en su empresa comprando sus productos o servicios, y probablemente se lo contarán a sus amigos, con lo cual se beneficiará del poder del boca a oído. La mayoría nunca se convertirá en cliente, pero entre esa minoría a la que le gustan sus productos, encontrará un creciente y leal número de seguidores. En sealfit.com regalo más contenido libre del que nunca había imaginado hace 5 años. Me gusta hacerlo, y como resultado, he conseguido una base de cientos de miles de seguidores entusiastas. Ejecute con velocidad y agilidad. Deja que un hombre en un desván arda con suficiente intensidad y prenderá fuego al mundo. Antoine de Saint-Exupéry, 1900-1944, escritor francés y pionero de la aviación.
En su libro Theory of Spec Ops, el comandante William McRaven, que fue mi comandante en el equipo SEAL 3, identificó 5 principios comunes para el éxito de las operaciones especiales a lo largo de la historia: propósito, repetición, seguridad, sorpresa y velocidad. 20 años después, como almirante responsable de todas las fuerzas de operaciones especiales, aplicó estos principios al pie de la letra para capturar a Osama Bin Laden. Los principios que yo quiero identificar ahora son aquellos que nos permiten captar la mente de nuestros enemigos o adversarios: sorpresa y velocidad. Los SEAL han llegado a ser tan buenos actuando con velocidad, casi siempre sorprende a sus enemigos. Los SEAL que capturaron a Bin Laden se introdujeron en el recinto con tanta rapidez que nadie tuvo tiempo de reaccionar, y ya se habían retirado antes de que despertaran siquiera los militares pakistaníes. Su gran capacidad de cambiar de táctica en plena acción les permitió ejecutar una misión perfecta a pesar de los 2 helicópteros que se estrellaron contra el suelo. Este es un ejemplo excelente de cómo la agilidad permite mantener la velocidad para obtener resultados extraordinarios. En los negocios, la rapidez o velocidad los sitúa a la cabeza de sus competidores y los mantiene desconcertados, sorprendiéndolos en cada vuelta. Apple es conocida por su creatividad, pero Samsung se lleva el premio a la velocidad. Dejaron asombrado al creador del iPad por la rapidez con la que sacaron una tableta rival. Google se llevará el prestigio por haber inventado las Google Glasses, pero será interesante ver quién conseguirá el premio a la rapidez copiando ese innovador producto y quedándose con el mercado. Reconozcámoslo. Hemos llegado a estar tan interconectados a través de la transmisión de información instantánea que segmentos enteros de la población mundial pueden cambiar de rumbo casi inmediatamente. Usted ya sabe que el ritmo del cambio se está acelerando a medida que la tecnología alcanza prácticamente todos los rincones del mundo. Si se para, perderá impulso, visibilidad y oportunidades. Finalmente, se quedará bloqueado en una profunda congelación criogénica mientras el mundo arde a su alrededor. Los SEAL han aprendido a planear y a ejecutar con una velocidad pasmosa en tiempo militar. Por lo general, una unidad de tierra tarda unos 3 días en planificar y lograr un objetivo, pero los SEAL pueden planear y luego golpear múltiples blancos en rápida sucesión en unas horas, aunque surjan obstáculos. Al igual que los SEAL, los líderes MDS preparan las condiciones para una ejecución rápida, confiando en quienes están en el campo, aplicando procedimientos operativos estándares y utilizando un proceso de disparar, avanzar y comunicar. Confíe en quienes están en el campo. La confianza es la moneda del liderazgo. Debe fluir en 2 direcciones. Los soldados deben confiar en sus líderes y los líderes deben confiar en sus soldados. Si no hay mucha confianza, la ejecución es más costosa y lenta, porque se reduce la asunción de riesgos y la innovación, y porque esencialmente anula su capacidad de permanecer ágil, paralizando las operaciones. Una gran confianza, en cambio, produce los efectos contrarios. Evidentemente, es más fácil que se desarrolle la confianza cuando los agentes que ejecutan la misión están cara a cara. Las cosas resultan más complicadas cuando nunca se encuentran o si están trabajando en lugares distintos. Esto se está convirtiendo en un problema cada vez más crucial en las empresas modernas. Por ejemplo, la compañía de Internet Yahoo fue de las primeras en adoptar una plantilla virtual dispersa, ya que se consideraba la solución para el futuro. Cuando la nueva consejera delegada, Marissa Mayer, se incorporó años más tarde, observó que la productividad de muchos trabajadores a distancia había descendido y tuvo que emprender una lucha muy difícil para cambiar la cultura de una empresa que había perdido su cohesión y énfasis en la colaboración, en la que gran parte de la plantilla trabajaba desde su casa.
Ante las protestas de muchos empleados, Yahoo eliminó la posibilidad de trabajar desde casa a principios de 2013 y pidió a aquellos que no podían o no querían ir a trabajar a la oficina que abandonaran la empresa. Este escenario es una cuestión importante a considerar para las empresas mientras continúa la tendencia hacia la flexibilidad en los puestos de trabajo. Los equipos deben ser vigilados de cerca para que rindan a nivel de élite. Imaginen un equipo SEAL trabajando a distancia por email y mediante conferencias y quedando luego para atrapar a Bin Laden a la hora prevista. ¿Significa eso que los empleados no pueden trabajar a distancia? Nos guste o no, no existe sustituto al contacto anímico que se produce cuando dos humanos se miran a los ojos. Además, es difícil crear una confianza profunda con alguien que no está en el ajo. Si simplemente no es posible que todo el mundo trabaje en la empresa, se puede crear más confianza aplicando los siguientes consejos. Utilice la videoconferencia siempre que sea posible. Skype es una herramienta sencilla que uso a menudo. Organice las reuniones de planificación importantes en persona. Si alguien no puede asistir, comuníquese por conferencia con él. Haga reuniones semanales para sincronizar esfuerzos, en persona o mediante conferencia. Organice celebraciones después de los eventos y anime a la gente a asistir. Aproveche todas las oportunidades para facilitar el encuentro de los miembros del equipo. Cuando puse en marcha el programa de mentor para candidatos a los SEAL a nivel nacional, me puse a visitar cada una de las 26 oficinas de reclutamiento por todo el país. Podría haberme quedado detrás de mi mesa de despacho y hacer cómodamente las cosas a través del correo electrónico. De hecho, nadie me había exigido que fuera a los distritos de reclutamiento y mucho menos que pasara 2 semanas al mes en la carretera pagándolo de mi bolsillo. Pero, ¿saben qué? Todos los comandantes y los equipos de reclutamiento se mostraron encantados con las visitas. Surgieron muchas preguntas y cuestiones que de otro modo habrían quedado ocultas y el programa resultó un gran éxito. Quienes planifican desde la retaguardia, ya sean líderes de empresa u oficiales de los SEAL, se permiten el lujo de tomar decisiones con tiempo y comodidad, pero su falta de conexión con lo que ocurre sobre el terreno hace que les resulte difícil confiar en la información que les llega y decidir cuál es la mejor forma de actuar. Por un lado, tienen la ventaja de sus asesores y de una visión a nivel estratégico, lo cual significa que las decisiones se sopesarán a fondo. Por otro, esas decisiones no cuentan con información procedente del terreno, ni pueden ser oportunas ni tener sentido para el operador que experimenta la inmediatez de la situación. He visto tomar más decisiones malas que buenas desde la retaguardia debido a la falta de confianza. Por lo tanto, creo que es importante confiar en las opiniones y decisiones de quienes están sobre el terreno y cercanos a la acción. Cuando los líderes microgestionan desde la retaguardia, como hacen tantos, se reduce la confianza entre todas las partes que toman una decisión y hace que los oficiales de campo se muestren renuentes a dar la orden, aunque estén seguros de ella, por miedo a ser cuestionados o represaliados. Ello conduce a una espiral descendente del rendimiento y a costosos errores de criterio. En cambio, los líderes que macrogestionan desde la retaguardia permiten a sus equipos de campo tomar las decisiones adecuadas a su nivel, al igual que usted. Desde la retaguardia, puede tomar decisiones adecuadas para el suyo, como determinar la manera de asistir y alinear misiones, gestionar contingencias y proporcionar cobertura de máximo nivel en forma de material de asistencia y aceptar la responsabilidad si la unidad de campo mete la pata. Confiar en las decisiones de quienes están sobre el terreno les permite operar con más rapidez y agilidad, reduciendo los costes y mejorando los resultados. Asegúrese de que conocen el plan. Confíe en que van a hacer bien su trabajo y quítese de en medio. Aplique procedimientos operativos estándares. Los POE, siglas inglesas de procedimientos operativos estándares, son rutinas simplificadas, en realidad procesos, para realizar tareas comunes que liberan la mente de sus operadores de campo,
permitiéndole realizar las tareas casi con el piloto automático, mientras concentran sus valiosos recursos en dar respuesta al pequeño porcentaje de problemas que son nuevos y excepcionales. Algunos aspectos de una misión son siempre los mismos. Para los SEAL, ello incluiría aspectos tales como la planificación y el proceso informativo, la manera en que los hombres se organizan para cada tarea específica y rutinaria, es decir, patrullar una zona, volar en helicóptero o entrar en una estructura durante una acción directa, y los protocolos de comunicación. Entrenamos estos procedimientos hasta que cada SEAL puede realizarlos de la misma manera y con precisión cada vez. Esto permite a los operadores dedicar tiempo y energía valiosos a los aspectos más delicados de una misión y responder rápidamente a los cambios en el entorno. Examinemos el lanzamiento de un producto. Lo básico, como la gestión del proyecto, derechos de autor o registro de marcas, creación de páginas web y optimización del motor de búsqueda, siguen las mismas etapas siempre. Es la razón por la que siempre resulta más sencillo la segunda o tercera vez que realiza la misma misión, suponiendo que la organización aprenda y no tenga que reinventar la rueda. Estos aspectos son rutinas prácticas sin las que no es posible llevar a cabo el lanzamiento de un producto, al menos no de forma eficaz, y pueden constituir, por lo tanto, buenos procedimientos operativos estándares. También cabe anticipar ciertos tipos de problemas que se producen con frecuencia, como un servidor que se estropea o un retraso en la fabricación, y por lo tanto, pueden tomarse medidas con antelación para casos de emergencia para esos problemas aislados. Sin embargo, para cada nuevo producto que se lanza, hay que planificar de manera independiente, teniendo en cuenta matices de su campaña de ventas. Cada producto supone una promesa diferente para un mercado de destino diferente. Si su equipo ya conoce los pasos rutinarios de memoria, puede dedicar todo su tiempo y creatividad a resaltar lo que hace único a ese producto y a explotar vías innovadoras para llegar a sus clientes ideales. Y si cambiara algo inesperado, como la publicación de un nuevo estudio que afecte a la percepción que tiene el público de su producto, puede dedicar fácilmente sus fuerzas a solucionar ese problema sin preocuparse del funcionamiento de la misión general. Algunas áreas en las que es posible desarrollar POS son su ritmo de lucha-planificación diaria, semanal, mensual, trimestral y anual. Análisis de oportunidades utilizando métodos KISS. Protocolos de comunicación, especialmente para correo electrónico, reuniones, charlas posteriores y consultas de los medios. Medidas de emergencia para desastres naturales y accidentes fortuitos como un tiroteo o un secuestro. La creación de POS, empieza por un análisis de los métodos críticos de un proceso. Los nodos críticos son las partes de sus procesos que, si se interrumpen, provocarían un fallo en cadena de todo el sistema. Es importante crear POS para proteger los nodos críticos y solucionar los fallos que se producen a pesar de todos sus esfuerzos. Pero también hay que dedicar recursos a apuntalar aquellos sistemas que deben funcionar obligatoriamente para que toda la operación tenga éxito y no se produzcan fallos más adelante. Como sucede con la mayoría de los conceptos, puede aplicarlo individualmente, a nivel de equipo y dentro de su organización. Tenga en cuenta, ¿qué sistemas o actividades, si fallaran, detendrían toda la misión? ¿Qué sistemas o actividades afectarían directamente a su capacidad de permanecer ágil y mantener la velocidad? Mi oficial del equipo SEAL 3, el comandante McRaven, realizó un análisis de nodos críticos del equipo cuando asumió el mando en 1994. Observó que nuestra estructura y nuestras políticas nos posicionaban favorablemente para luchar en el sudeste asiático, una reminiscencia de nuestro tiempo en Vietnam. Además, carecíamos de las competencias lingüísticas necesarias para desarrollar una agilidad y sensibilidad cultural en la región que él consideró como el siguiente campo de batalla de Norteamérica, Oriente Medio. Al comprender que nuestros puntos flacos en esos nodos críticos podrían reducir de manera importante la capacidad del equipo de responder a nuevas amenazas que aparecieran en cualquier parte, además del sudeste asiático, y sabotear incluso nuestros esfuerzos una vez desplegados,
formuló un plan preventivo. McRaven reposicionó las estructuras ST-3 al objeto de centrarse mejor en Oriente Medio y envió a los SEAL a que aprendieran árabe y farsi. Su esfuerzo de los nodos críticos, combinado con una concentración frontal en su misión como comandante, entrenarnos y desplegarnos en operaciones especiales marítimas, nos preparó para la siguiente guerra que se cernía en nuestro horizonte, a diferencia de lo ocurrido con la última. Cuando Al-Qaeda atacó en 2001, el ST-3 respondió rápida y ágilmente, gracias a los esfuerzos de McRaven. Una vez que haya identificado sus nodos críticos, desglóselos en tareas rutinarias y no rutinarias necesarias para mantener su rol en el proceso general de funcionamiento de su empresa y para realizar misiones específicas y que se repiten. También debería considerar qué casos únicos debe realizar para reforzar sus nodos críticos en general, los cuales le permitirán permanecer centrado en lo importante en cada misión que emprenda. Por último, cree POS, normalmente una lista numerada o un gráfico que especifique quién realiza cada acción, para las tareas rutinarias y entrene al equipo hasta que sus miembros puedan hacerlos dormidos. Como he mencionado antes, ello permite al equipo centrarse en la planificación importante y dedicar el tiempo y la energía a las tareas no rutinarias de la misión. Cada miembro del equipo responsable de realizar una tarea determinada debe dominar el POS. Para los POS más complicados o cruciales, como los relacionados con los nodos críticos, asegúrese de que al menos 2 miembros del equipo dominen cada POS, del mismo modo que un piloto y un copiloto dominan ambos las listas de control POS para hacer volar un Boeing 747. De manera similar, querrá prepararse para las eventuales emergencias, lo cual puede y debe documentarse también como POS, para cuando las cosas salgan mal. Ningún plan se mantiene inalterable al entrar en contacto con el enemigo. Los POS no se crean o aprenden de la noche a la mañana. Sin embargo, una vez que los esté utilizando de manera efectiva, este simple proceso de ensayo y documentación, cuando se aplica de manera continua, le permitirá planificar y ejecutar con la rapidez del rayo como una mente preparada para el ataque. Disparar, avanzar y comunicar. La agilidad y la velocidad son cruciales para los líderes, dado que el ambiente de nuestras empresas cada vez adopta más los atributos de un campo de batalla, y son componentes esenciales de una forma de pensar ofensiva. Los líderes SEAL se mantienen alerta gracias a su conciencia de la situación, desarrollando y aplicando sólidos POS, duplicando los componentes críticos e incluyendo la posibilidad de contingencias en su plan y dominando la capacidad de cambiar de rumbo en un momento, para probar nuevas cosas sin miedo al fracaso y a los fallos. Esa agilidad permite al líder mantener la velocidad durante una misión. En medio de la acción, una herramienta que utilizan los SEAL para aumentar la agilidad y mantener la velocidad es un proceso de disparar, avanzar y comunicar, llamado el circuito OODA, disparar, avanzar y comunicar. Disparar, avanzar y comunicar hace referencia a un concepto militar de toma de decisiones tácticas que se resumen en el acrónimo OODA. Acuñado por el difunto coronel de las Fuerzas Aéreas John Boyd, esta herramienta sencilla y elegante puede ayudar también a los líderes empresariales a mantener la agilidad y la velocidad en sus decisiones tácticas de negocios. El acrónimo, que significa observar, orientar, decidir y actuar, fue desarrollado para clarificar las rápidas decisiones de vida o muerte durante un combate aéreo. Este proceso es precisamente lo que necesitamos para ejecutar con rapidez en el mundo de los negocios. El circuito OODA es un modelo mental que lo obliga a procesar y responder a la información rápidamente. Al hacerlo, llegará a ser muy bueno tomando decisiones al vuelo. Evitará analizar las cosas exhaustivamente o quedar atrapado en las ineficaces soluciones que suelen salir de las decisiones de grupo. La sencilla pero potente observación de Boyd fue que si usted puede acelerar su propio ciclo de toma de decisiones mientras desacelera el de su oponente,
los resultados oscilarán a su favor. Usted acelerará su ciclo con buenos posts, con una macrogestión efectiva y con una toma de decisiones agresiva. Ralentizará el ciclo de sus enemigos, la competencia, distrayéndolos con velocidad y sorpresa, obligándolos a reaccionar y manteniéndolos a la defensiva. Quien desarrolle con más rapidez el ciclo OODA se llevará la ventaja. Cuando mi amigo Alden lanzó su producto Perfect Push-Up, las otras empresas de fitness que utilizaban mancuernas con asas ni siquiera lo vieron venir. Alden observó su situación y reparó en que este producto inicial había fallado. Orientó sus ideas y sus menguantes recursos hacia la creación de un producto nuevo y más fácil de utilizar, al que llamó Perfect Push-Up. Luego se decidió por una estrategia de marketing de respuesta directa que evitaba los canales de marketing habituales de sus competidores, y su jugada sorpresa no les dejó tiempo para reaccionar. Mientras sus competidores seguían aferrados a un modelo de distribución tradicional para sus equipos de ejercicios, vendiendo a través de grandes superficies comerciales como Walmart, Target y Sport Authority, Alden fue directamente al cliente a través de anuncios específicos en revistas masculinas y mediante publireportajes. Enseguida obtuvo ventaja al captar la atención de los consumidores y mantener la presión con nuevos anuncios, y una penetración más profunda del mercado con nuevos publireportajes, reinvirtiendo todos los beneficios en el marketing. Hasta que no inculcó cuidadosamente en los consumidores la idea de lo que era Perfect Push-Up, no colocó el producto en las tiendas junto a los de la competencia. Continuó el proceso OODA, haciendo que su ciclo de decisiones fuera más corto y rápido, mientras sus competidores se quedaban atrás con su ciclo de respuesta más lento. El líder ofensivo no se dedica a planificar en exceso. Más bien, cuando el panorama cambia, como siempre lo hace, cambiará con él utilizando el ciclo OODA, que le enseñaré a utilizar en el apartado ejercicios. Pensar en el ataque de forma continua hace que su mente y su espíritu confluyan en un impulso hacia adelante, en un esfuerzo activo que le permitirá abordar cualquier cuestión con una inquebrantable confianza en su capacidad de vencer. Mientras sus competidores dedican su energía a protegerse o a compensar sus apuestas contra posibles crisis, usted se centrará en avanzar con intensidad, registrando los cambios y haciendo ajustes sobre la marcha para lograr una ejecución inusualmente eficaz. Gracias a una profunda concentración, avanzará tan deprisa y sigilosamente que sus enemigos no le verán llegar, ni tampoco cuando los deje atrás para atrapar las oportunidades. ¿Y por qué? Porque usted sigue el método de los SEAL, esa ventaja que le ayuda a alcanzar el éxito en cualquier situación. Ejercicios. Radar amarillo. Utilice este ejercicio para practicar el estado amarillo de alerta pasiva. Por ejemplo, cuando vaya a un restaurante, asegúrese de que su radar amarillo está conectado. Explore el entorno fuera del restaurante y sopese lo que observa. Trate de observar cuánta gente hay, cómo va vestida y busque patrones. Luego, busque algo que no encaje en el patrón. Por ejemplo, ¿hay alguien esperando para comer solo? ¿Hay alguien por allí que no parece ir a algún sitio tener un propósito? Sin volverse paranoico, observe simplemente si hay algo inusual y utilice su instinto para analizar su entorno. Cuando entre en el restaurante, explore el interior tal como hizo con el exterior. Observe patrones y cualquier cosa que no encaje. Pida que lo acomoden en la parte posterior del restaurante, desde donde pueda observar tranquilamente mientras disfruta de su comida. Lleve un registro mental de las actividades mientras está en el restaurante. Mantenga su estado de conciencia amarillo, pasivo alerta, durante todo el tiempo que esté allí. Repita este entrenamiento cuando vaya al cine, de compras o al banco, y con el tiempo lo convertirá en un estado elevado de conciencia que le resultará muy útil en casa, en el trabajo, cuando viaje e incluso mientras se está divirtiendo. Desarrolle sus procedimientos operativos estándares. Cuando se mantiene una actitud de ataque,
Uno se está preparando para el futuro y centrándose en su capacidad de actuar rápidamente y sin problemas llegado el momento. Para identificar qué aspectos de su empresa puede convertir en procedimientos operativos estándares, POE, hágase las siguientes preguntas. ¿Qué procesos o actividades ejecuto yo o mi equipo de manera repetida? ¿Cuáles son los nodos críticos de esos procesos? ¿Qué tareas clave relacionadas con esos nodos críticos son repetibles, mensurables y entrenables? Escriba a continuación sus procedimientos operativos estándares paso a paso y desarrolle un sencillo plan de entrenamiento para sus operadores. Para obtener el mayor éxito, siga el modelo gatear, caminar, correr. Al principio busque la precisión en la tarea una sola vez. Luego hay que obtener precisión a un ritmo moderado y al final se debe obtener precisión cuando se realiza la tarea a toda velocidad. No olvide duplicar los componentes críticos por si se produjeran problemas inesperados. Recuerde que el mundo es caótico y que el destino favorece a quienes están preparados. El ciclo OODA. El ciclo OODA es una herramienta de planificación rápida. Recuerde su propósito original para el combate aéreo. Para los líderes de empresa, la herramienta resulta útil cuando hay presión para tomar decisiones rápidas en un entorno cambiante, como el escenario descrito anteriormente de mi amigo Alden y su Perfect Push-Up. Observe su posición con respecto a la competencia. ¿Cómo le afectarán sus próximos movimientos? Utilice las herramientas adecuadas para tener conciencia de la situación y poder examinar tanto los detalles como el panorama general. Por ejemplo, su producto llega antes al mercado y es de superior calidad. Sin embargo, es de la gama de precio alto. Observa que la competencia introduce una imitación con el precio rebajado y usted supone que le tomará la delantera. Oriéntese hacia la nueva realidad que ha observado lo más rápido que pueda sin mover ficha, todavía. ¿Cuál es su meta? ¿Derrotar a la competencia y recuperar cuota de mercado a cualquier precio? ¿O mantener la calidad, lo cual puede significar explorar nuevos mercados que aprecien el valor y sean menos sensibles al precio, abandonando la idea de productos para explotar una nueva o encontrar nuevas vías de educar a sus clientes con respecto al valor? ¿Qué efecto tendrá bajar el precio sobre sus márgenes? ¿Cómo responderá la competencia? ¿Iniciará una guerra de precios? ¿Qué supondría eso para su empresa? Orientación significa procesar y analizar la información recogida de forma rápida con relación a su ciclo de planificación normal. En una operación de los SEAL, el ciclo OODA se produce casi en tiempo real. Para una empresa, puede significar reducir los ciclos de planificación de meses a días o semanas. Decida sobre la acción a realizar. Este es el momento clave. Obrar en consecuencia con una buena decisión es mejor que no hacerlo con una gran decisión. De modo que tome una buena decisión. Una decisión que acelere su ciclo OODA y que ofrezca al mismo tiempo el potencial de ralentizar la acción de los otros participantes en su juego del gato y el ratón. En nuestro ejemplo, usted decide respaldar su producto con una campaña de información que haga hincapié en la calidad superior y el prestigio que supone usar su producto para diferenciarlo en el mercado. Al mismo tiempo, usted registra los derechos de propiedad intelectual y solicita el apoyo de sus clientes leales para que difundan en sus blogs las excelencias de su producto y alerten acerca de las imitaciones. Actúe y busque feedback enseguida. Siga los blogs de las autoridades en la materia y controle cualquier reacción que pueda producirse en la competencia. Extraiga lecciones de todo lo que observe, reajuste su puesto de observación y continúe repitiendo el ciclo.